Os saludo a todos, padres con sus hijos, maestros y profesores, sacerdotes y personas hermanos de la vida consagrada que enseñan, abuelos que ayudáis y cuánto en este proceso largo de la educación de los chicos y chicas, y a otros muchos que trabajáis en otras áreas de los institutos, de los colegios, de las escuelas. Esta puerta de la misericordia se ha abierto para todos nosotros, para dar gracias a Dios Creador, que ha hecho a los hombres y las mujeres buenos y que nos anima en nuestro caminar, aunque a veces pequemos en esa gran tarea de la educación, diríamos global, grande, total, podríamos decir. ¿A qué me refiero? Pues a esa educación en matemáticas o en ciencias sociales, en historia o en el conocimiento del medio, en la enseñanza que dicen transversal o concreta de la fe cristiana, si se trata de la clase de religión, también en la enseñanza de acoger a los demás, aunque sean distintos de mí. ¿Y a qué venimos? Habiendo entrado por esa puerta, a dar gracias a Dios por la misericordia que tiene con nosotros, porque nos da el día y la noche, el tiempo seco y la lluvia, que falta nos hacía. Nos da los padres y nuestra casa, el colegio, la parroquia y nuestros amigos. Nos da la oportunidad de saber y de crecer. Algo maravilloso. Y nos enseña también a pedir perdón y a proseguir la vida sin pararnos. Recuerdo cuando el Papa en Cracovia les decía a los jóvenes: ¡ay, chavales que a los 20 años ya están jubilados! Están atontados, tumbados, perdidos, cansados. Bueno, lo decía el Papa con un gracejo que, lógicamente, se reían los jóvenes, pero cuidado, era como una pequeña espada que se metía dentro, Hagamos una cosa primero, queridos todos. Pensemos un momento. ¿Qué hizo Jesús en esos años que los evangelios dejan casi en la sombra? Me refiero a esos años que van desde que María y José y el niño vuelven a Nazaret desde Egipto y vieron que allí en Jerusalén las cosas no funcionaban bien. Y son los años de la infancia de Jesús, de la infancia hasta que Jesús sale de su casa, deja a María, parece que San José se había muerto, no lo sabemos de cierto, y San Juan Bautista le bautiza, y así dando comienzo él a su predicación. En estos años sí que pensaron los primeros cristianos, Y aunque no dicen mucho de ellos los evangelistas, todos sabían que Jesús, por ser el Hijo de Dios hecho carne, se adaptó a su ser de niño y de hombre, porque así lo quiso Él cuando se encarnó, es decir, cuando por obra del Espíritu Santo, de las entrañas de la Virgen, quiso ser un bebé, y no solo un bebé, sino todavía antes, más pequeñito, en el seno de su madre, de la Virgen María. No se puede negar que Cristo haya sido verdadero hombre, y por tanto no hay que tener vergüenza de confesar que se ha sometido voluntariamente a todas las cosas que no pueden estar separadas de la naturaleza humana. Por eso decía uno que Jesús se parece en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Mira, ahí sí que no se parece a nosotros. Vaya por Dios. Bueno, gracias a Dios. Es decir,
Jesús aprendió a leer, a escribir, a rezar, a aprender hebreo y arameo. Pues sería como como el inglés, o si me apuráis hasta el alemán, ¿no? O el chino. A ir a la sinagoga con los demás chicos, a aprender un oficio, el que le enseñó San José. He aquí lo que nos dice San Lucas después del retorno del recién nacido en Belén a Nazaret con su madre y con José, al que me refería antes. Entre tanto, el niño crecía, se desarrollaba y se llenaba de sabiduría. A mí me parece que estas son unas palabras que sugieren que Jesús ha conocido, como toda criatura humana, las etapas del crecimiento físico y del otro crecimiento interior. Os sugiero que le preguntéis a Jesús cómo vivió esos años. Hacedlo cuando habléis con Él en la oración, o hoy mismo cuando comulguéis en la misa, si estáis calladitos y se lo preguntáis. A los 12 años es también San Lucas quien nos informa de sus progresos adecuadamente. En cuanto a Jesús, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y es que a esa edad de 12 años, una edad, fijaos, es cuando nos narran los evangelios la primera peregrinación de Jesús a Jerusalén con sus padres, con sus vecinos, a la fiesta de la Pascua. Cuidado, a los 12 años, los mismos que tenía la chica muerta por beber alcohol en exceso en un estúpido botellón en un pueblo de Madrid no muy lejos de aquí. En ese evangelio sí se narra, podríamos decir, la primera travesura de Jesús, que yo creo que no fue tal. Es decir, se queda en Jerusalén sin decírselo a sus padres y habla y discute con los maestros, los que sabían mucho de la Sagrada Escritura. Nada menos. Porque un chico a los 12 años, en tiempos de Jesús, celebra lo que se llama el Mar Mitzvah, es decir, la primera vez que él podía leer públicamente la Torá. ¿Y qué es eso? Pues los 5 primeros libros de la Biblia, en hebreo, vestido con un talit, es decir, un manto de oración, para entrar así en la sinagoga de una manera oficial. Celebra así por primera vez el oficio del sábado, que era el día sagrado y es de los judíos, y participa así también, podríamos decir, del apostolado de Israel, el que anuncia su fe a los demás. Es muy interesante conocer cuál era el ambiente educativo de un niño judío en tiempos de Jesús, porque sabríamos cómo fue educado Jesús, cómo era la vida cotidiana de un niño o de una niña hasta los 12 o más años. La vida en casa, la oración de cada día, las fiestas y el sábado. No había domingo todavía, No había domingo todavía. La enseñanza de leer y escribir en los libros del Antiguo Testamento. Y por ello, conoceríamos cómo vivió Jesús en Nazaret, cómo recibió las enseñanzas de María y de José, esas que cada día suceden en nuestras casas, en nuestros hogares. O, por ejemplo, la fiesta del Año Nuevo, o de la Pascua, o de Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos, que eran fiestas muy grandes, o incluso el día de la gran expiación, la gran perdonanza. Pero también, ¿cómo aprendió Jesús el oficio de artesano o carpintero? Porque ciertamente Jesús no hizo ni la ESO ni el bachillerato, ni fue a la universidad. Algún libro interesante hay sobre todos estos aspectos de la vida de Jesús y la tarea educativa de María y de José. Bueno, pero ahora lo importante es que todos nos propongamos educar y ser educados. Os voy a poner un ejemplo.
nunca aprobamos del todo una asignatura. ¿Y cuál es? Pues la de ser cristianos. Es decir, la de seguir creciendo en seguir a Jesús, en ser misericordiosos, o simplemente ver cómo aprovechar mejor lo que la escuela, el colegio, el instituto nos ofrece, y en ayudar a los demás. Y pensar que la dignidad de muchos niños, adolescentes y jóvenes no se respeta porque sencillamente no hay escuelas para tantos en muchas partes del mundo, o carecen estas de casi todo, porque los niños son reclutados, por desgracia a veces, para el trabajo o para la guerra, todavía peor, o cualquier otro tipo de explotación. No olviden, por tanto, esto, ni los pequeños ni los mayores. Todos tenemos derecho a la educación y a la escuela digna, pero muchos no la tienen. No la tienen en España, gracias a Dios sí, pero en otros lugares. Entonces los padres, los docentes, los mismos equipos de colegio, equipos de docentes de los colegios, los AMPAs, todos los que significan las iniciativas, tanto en los colegios públicos o de aquellos que llamamos públicos, pero que todos somos públicos, o lo de la escuela concertada. Yo creo que debéis ser en este momento muy perspicaces. Estamos en circunstancias, tal vez, nunca se sabe, propicias para un gran pacto escolar en España y dejarnos ya de introducir en las diferentes leyes de educación la ideología de los partidos políticos, la ideología de género, la ideología de una idea cerrada de lo que es lo público. Hay que decir a las fuerzas sociales, a los partidos políticos, que respeten la libertad de los padres de educar a sus hijos como ellos quieran en la vida moral y virtuosa de sus hijos. ¿Sí? Será muy difícil llegar a un acuerdo acerca de cuál es la antropología mejor. Bueno, ahí el que San Pedro, Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, dicen, ¿no? La forma de concebir el ser humano, el punto de vista de lo que debe ser según mi criterio, pero hay que exigir respeto y apertura a lo que es el ser humano, lo objetivo. Los padres no pueden ser siempre progenitores. Son los que han querido tener unos hijos y no puede imponérseles dejar que otros les eduquen según un criterio que no es real, que es restrictivo y que se quiere imponer por la fuerza de uno u otro modo. La libertad, por ejemplo, de elección de colegios, o qué tipo de colegios quieren para sus hijos, los padres, está respetada por la Constitución, ya lo sabéis, el artículo 27.3, y debe ser respetada, aceptada sin discriminación, entre otras cosas, porque todos los padres pagan impuestos, que eso es un deber, y todos han de tener los mismos derechos, los mismos. Pero bien, me parece que es mejor insistir en la belleza de la gran aventura de educar y de tener un proceso educativo que haga emerger, que haga salir la dignidad de cada persona. Cuanto más invertamos en educación, no simplemente en mejor aprendizaje, mejor sociedad tendremos. Y tendremos esperanza y futuro, y menos niños, adolescentes y jóvenes malcriados y egoístas, porque no se les ha mostrado el camino virtuoso de hacer el bien y de servir al bien común. Sí, hay muchos niños de este tipo. Pero no me estoy refiriendo ahora a una nueva ley de educación. Bueno, ya estamos acostumbrados a tantas. O a un nuevo diseño curricular, que no nos toca a nosotros hacerlo. Ojalá se haga bien, pero en fin. Estoy hablando de algo más central, que ha de envolver a toda la persona que es educada. La motivación cristiana de la educación de niños, adolescentes y jóvenes tiene que tener
también otro objetivo, aparte de los diseños curriculares, las asignaturas, esto aquí, allá, lo que fuere. Debe tener también otro objetivo: buscar a Dios. Buscar a Dios, sí. Oiga, pero eso no es catecismo. No, en absoluto. Es buscar lo esencial. Trabajar con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre. No se trata de saberes, sino de encontrar la verdad con una V así muy grande, mayúscula. Buscar a Dios. ¿Por qué? Pues porque detrás de lo provisional hay que buscar lo definitivo. Es que los niños no son niños siempre. Los adolescentes no son adolescentes siempre. Ni los jóvenes. Hay que crecer y por tanto hay que buscar lo definitivo. Y como somos cristianos, no se trata de hacer una expedición por un desierto sin caminos. No se trata de hacer sino que se trata de una búsqueda en la que Dios ha puesto señales de pista. No es que sea una gincana, pero vamos, en la que incluso Él mismo ha allanado el camino. El camino es su palabra, que en los libros de las Sagradas Escrituras está abierta ante los hombres y mujeres. ¿Veis? Entonces, el verbo de Dios, o palabra de Dios, que es Jesucristo, Jesús, nos introduce en el coloquio con Dios. Es más, en el libro de los Salmos nos ofrece palabras con las cuales poder dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida con sus altibajos, en conversación con Él. Buscar a Dios y dejarse encontrar por Él hoy no es menos necesario que en tiempos pasados. Una cultura meramente positivista que dijera que la pregunta sobre Dios no es científica sería más bien la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y por ello la ruina del humanismo. La búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle sigue siendo hoy el fundamento de toda verdadera cultura. Sí, tal vez este pensamiento que yo estoy ahora diciendo no lo entiendan los niños, los adolescentes, quizá incluso los jóvenes. Sería deseable que lo entendáis los padres, los maestros profesores, para que así lo entiendan poco a poco los jóvenes, los adolescentes y los niños. Vamos a pedir esto. Vamos a decirle a Dios que queremos caminar aquí. Vamos a darle gracias por tantas cosas buenas como nos suceden. Vamos a que no haya entre nosotros violencia, a que no haya entre nosotros persecución, a que no haya esas cosas que a veces nos cuentan que suceden, que deben ser desterradas, porque el colegio, el instituto, la escuela, sea la que fuere, no es nuestra casa, pero tiene que tener casi lo mismo. Así que si queréis, nos dirigimos a María y a José, que tuvieron allí, fueron buenos maestros, pero no de los que dan clases pagándoles, sino buenos maestros como padres, como tantos de vosotros, que a la vez sois maestros, profesores y padres, pues haya ese clima para que verdaderamente la persona humana sea respetada. Se lo pedimos así al Señor, a la Virgen y a San José.